Nuevamente, bienvenidos a nuestro portal educativo. En esta ocasión presentamos la última lección del primer módulo sobre análisis y gestión de datos. Estas lecciones, como hemos descrito antes, están dirigidas a estudiantes que están emprendiendo su profesión en economía, administración de empresas, finanzas, contabilidad, mercadeo, sociología, y aquellas que también hacen uso de las estadísticas, las matemáticas y el análisis de datos. Con esta lección finalizamos el módulo número 1, cuyo tema es cómo acceder a información relevante por Internet y otros medios de manera eficaz y organizada. En esta lección número 5 vamos a exponer un tema muy importante para la investigación, tanto por la web como por otros medios. Es en relación a los aspectos legales referidos a derechos de autor, el copyright y el tema del plagio. Temas muy importantes para cualquier estudiante universitario o profesional que desarrolla labores de investigación y presenta sus trabajos escritos o virtuales, como pueden ser estudios o análisis en el ámbito universitario, en el sector privado o inclusive en el sector público. En la actualidad, la búsqueda de información es un proceso de carácter global, en el que intervienen una serie de factores interrelacionados entre sí. Y no todo acceso a información para un propósito, sea este científico de análisis, estudio, información, tiene carácter gratuito y asequible. Asimismo, la investigación y la documentación, sea por medio de la web u otro medio, implica apegarse a procedimientos metodológicos y ajustarse a normas establecidas para evitar cometer errores o infringir normas legales y éticas que perjudican la imagen del investigador, del profesional en su trabajo y la institución de donde trabaja o se estudia. Por ejemplo, la información que genera el Estado no toda es de acceso público. La información de empresas y sectores privados tampoco es de acceso libre e inmediato. En otro caso, la información y datos que disponen los organismos internacionales regionales bajo el concurso de las Naciones Unidas relativamente son accesibles desde la web. Por ejemplo, la información económica que genera el Fondo Monetario Internacional, los organismos especializados de las Naciones Unidas como la CEPAL en América Latina, entre otros. Sin embargo, lo medular en este mensaje es que toda información que generan organismos internacionales, los gobiernos, etcétera, podrían no ser las que requerimos para nuestro estudio y trabajo. Entonces, aquí está el desafío. La finalidad de la búsqueda y el tema sobre el que tenemos que localizar información estarían determinando el tipo de fuentes que debemos consultar, ya sea para fuentes estadísticas, libros, artículos de revistas, tesis doctorales, estudios específicos, etc. Y por tanto, también identificar los recursos que nos permitan acceder a ellas, como por ejemplo los catálogos o las bases de datos, los repositorios, etc. Por otra parte, nuestras búsquedas deben ser precisas y eficaces para obtener los resultados más pertinentes, más adecuados a nuestras necesidades de información. Por ello, el conocimiento de una serie de técnicas de búsqueda que hemos de aplicar nos podrían ayudar a conseguir este objetivo. Pues bien, en general, este es el entorno al que se enfrenta un estudiante universitario, un profesional de campo, un investigador o un maestro, un sociólogo, un periodista, etc. Un entorno con complejidades técnicas, formales y legales. Y por ello la importancia de conocer y saber enfrentarlas y encontrar diferentes herramientas para tener éxito en el trabajo investigativo y también profesional. Entonces, desde este contexto, este mensaje lo vamos a concretar y a conectar a la vez a uno de los temas más importantes como son los derechos de autor en el siguiente slide. Ahora miremos qué son los derechos de autor. Este tema es necesario conocerlo para alertar sobre los posibles errores e infracciones en el campo de la investigación y la publicación.
Primero explicamos o vamos a explicar el marco general de la propiedad intelectual, relación y diferencia que existe entre el derecho de autor y el copyright, y con ello también el plagio. La propiedad intelectual se refiere a las creaciones del intelecto humano, desde las obras de arte hasta las invenciones, los programas informáticos, las marcas y otros signos comerciales. La propiedad intelectual se segmenta en propiedad industrial y derechos de autor. La propiedad industrial se refiere a la protección que tiene toda persona natural o jurídica sobre sus invenciones, como son las patentes, los diseños industriales, circuitos integrados, las marcas, signos distintivos, lemas comerciales y otros elementos relacionados con el mercado, la industria y el comercio. En cambio, los derechos de autor se refieren a la protección que tiene toda persona natural y jurídica sobre su producción intelectual en libros, obras musicales, pinturas, esculturas, películas, programas informáticos, bases de datos y otros. En la terminología jurídica, los derechos de autor se les divide en dos categorías: derechos morales y derechos económicos. Ambos están estrechamente vinculados desde el punto de vista jurídico. Los derechos económicos o patrimoniales están dirigidos a proteger al titular de los derechos de obtener una retribución financiera por el uso de su obra por terceros. En cambio, los derechos morales, las leyes facultan y protegen a reivindicar la autoría de una obra y a oponerse a que ésta se modifique de un modo que pueda perjudicar la reputación del creador. Pues bien, con estas aclaraciones enfatizamos cómo estos elementos tienen relevancia para ejercitar una profesión responsable hoy en día. Miremos ahora qué es el copyright. Copyright es un concepto anglosajón que se refiere al derecho de copia, reproducción o distribución, etc., aunque este concepto a menudo se confunde con los derechos de autor. Ambos tienen similitudes y algunas diferencias, dependiendo de la aplicación de los derechos de autor que cada país hace como miembro de la Convención de Berna y también como miembro de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. En resumen, respecto a estos dos conceptos, en los países cuyo sistema jurídico se utiliza el sistema de copyright, existe la figura de un titular sobre la obra, y este tiene un monopolio temporal para explotar la obra en el mercado. El autor puede perder cualquier control sobre la obra si cede el copyright. No obstante, en este sistema los derechos morales no se ejercitan junto a los derechos de copyright, es decir, no aparecen unidos jurídicamente, como sí lo hace el sistema de derechos de autor en los países continentales. Pero estos derechos morales, que no aparecen en el copyright, están en virtud integrados en las leyes generales vinculados a derechos de la personalidad en las legislaciones de los países que utilizan y lo aplican. A diferencia de los países continentales que utilizan en sus sistemas de legislación el concepto de derechos de autor. Aquí el autor cuenta con unos derechos exclusivos e intransferibles, como son los derechos morales. Es decir, por el carácter personal que caracteriza a los derechos morales, estos son intransferibles a terceros e inalienables a diferencia del derecho patrimonial, y solo pueden ser transmitidos por causa de muerte. Pues bien, continuamos. No todo es desagradable y lleno de obstáculos para acceder a información en la web. Las posibilidades que ofrece Internet o la web para la difusión del conocimiento han dado lugar a un cambio radical en la manera de dar a conocer los resultados de la investigación científica. Por ejemplo, existe el movimiento por el acceso abierto, Open Access, que lo conforman muchas iniciativas y proyectos que promueven el acceso libre y gratuito y sin restricciones a los trabajos generados por la comunidad académica y científica en general.
Es un movimiento generalmente financiado con fondos públicos, sin que los autores pierdan su derecho. Pero ojo, hay que estar claro en algo y enfatizo en lo siguiente. Las publicaciones en acceso abierto no significa que el autor renuncie a los derechos que tiene sobre su obra, que son el derecho de autoría e integridad de la obra, el que es inalienable e irrenunciable, y que implica el derecho de ser reconocido y citado correctamente. En este contexto también ha surgido un movimiento cada vez más creciente a nivel mundial de autores que pueden elegir de qué manera quieren proteger sus derechos y difundir sus obras. A ello tienen a disposición toda una serie de licencias para la difusión de obras en Internet, como es la fundación Copyleft. Copyleft es un hub jurídico, es decir, un atajo o una herramienta que se usa para liberar la obra para su uso, pero bajo la condición de que la obra derivada siga siendo libre. Este movimiento social trabaja por el acceso a la cultura, pero que también impone una restricción jurídica, es que no se puede privatizar la obra original ni la derivada. Una licencia copyleft significa que si alguien quiere modificar y utilizar o hacer algo con la obra, no hay restricciones. La única condición es que se establece sobre la obra derivada es que se mantenga sus términos de libertad. Estas publicaciones por la web son el principal ejemplo de licencias libres, las que no equivalen necesariamente a que sean gratuitas y que son bien abundantes hoy en día por Internet. Ahora bien, pasamos a qué es el plagio. Vamos a analizar en esta lección qué es el plagio, porque es muy relevante para el tema que nos ocupa en este módulo. La mayoría de los elementos de este tema están relacionados con los temas expuestos anteriormente, o sea, con las 4 lecciones que hemos visto anteriormente. Pero ahora miremos qué se entiende por plagio. Bien, como lo define el diccionario de la lengua española, plagio es copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias, es decir, al plagiar se están secuestrando sin permiso la idea o textos pertenecientes a otros, que fueron fruto de su reflexión y esfuerzo intelectual. No obstante, el concepto de la Real Academia se queda corto, ya que en casi todas las legislaciones plagiar no solo consiste en copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias, sino también cualquier obra literaria, sea artística o científica, que pueda ser objeto de este delito. También incluye los libros, los folletos impresos, incluso los discursos, las conferencias, los gráficos, los planos o maquetas, y la lista es larga. En este contexto vamos a presentar los tipos de plagio y los errores más comunes en el campo de la investigación y en la publicación de trabajos de investigación. La lista de plagio y errores es numerosa, pero haremos mención a los más comunes y fáciles de notar. Ahora miremos los 5 tipos de plagio más frecuentes. La clonación, que consiste en presentar el trabajo de otra persona como propio, copiando palabra por palabra. El mosaico consiste en material copiado de múltiples fuentes que encajan bien en el texto. El copiado y pegado, el copy-paste, consiste en incluir amplios pasajes de texto de una única fuente sin modificarlos. El remix consiste en mezclar material parafraseado extraído de múltiples fuentes. La búsqueda y el reemplazo consiste en cambiar palabras y expresiones clave sin alterar el contenido esencial de las fuentes, y este es uno de los más practicados. Ahora tenemos las traducciones literales, lo que también es algo de plagio y también de pereza. De todas formas, es un plagio. También hay errores que son desagradables y que se hacen por descuido, aunque no caen a nivel de plagio, pero son prácticas no correctas. Entre otras, tenemos las siguientes. Por ejemplo, la falta de concordancia con la bibliografía. Casi siempre este error es involuntario
y es por descuido. Es cuando se escribe un concepto de un tema y la bibliografía citada es de otra diferente, es decir, sin nada que ver en el asunto. De igual forma, tenemos las palabras inventadas, mal traducidas de un idioma. Es otro elemento que debe considerarse oportuno mencionarlos, porque son necesarios tenerlos en cuenta para hacer una presentación profesional y de calidad. Ahora miremos el efecto de la falta de ética y el fraude en la investigación académica o científica. Debemos destacar de que existe una confluencia penal y civil entre los países continentales y la influencia anglosajona sobre los delitos de derechos de autor y el copyright. Pues bien, en el aspecto del plagio, es importante saber que no toda coincidencia entre dos o más trabajos supone un plagio. Solo cuando hablamos de coincidencias estructurales básicas y fundamentales lo suficientemente para definir este delito. Pero cuando hay coincidencias accesorias, relativas o añadidas, es decir, coincidencias no trascendentales, no existe el plagio como tal, ya que no aparece en su forma básica o sancionable. Por ello, es mejor ser cuidadoso y analizar las legislaciones, ya sea de tu país u otro país de tu interés, sobre este tema, porque no todos ofrecen el mismo despliegue de elementos y efectos jurídicos. Por tanto, la idea de esta presentación es advertir sobre los errores que se pueden cometer en la investigación y la documentación, y no profundizar sobre temas jurídicos porque es un tema de nunca acabar. Así que valoremos mejor las consecuencias y el efecto de la falta de ética y el fraude, las que pueden derivarse, como hemos mencionado antes, en aspectos legales, económicos y de prestigio. Por ejemplo, el plagio puede afectar tu trabajo profesional, tu carrera en la universidad, siendo anulado o con tu expulsión de la institución académica. Tal como hemos visto antes, el plagio podría resultar en acciones legales, multas y penalizaciones, etcétera, de acuerdo a la legislación de cada país, con trascendencia significativa en una persona e incluso en una firma empresarial. Ahora ligamos este tema de citas y referencias porque es muy importante cuanto a remedio o a posibles remedios para evitar el fraude y los errores en la investigación, la documentación y presentación de trabajos escritos. Un aspecto temático que es muy importante conocer y saber utilizar y que contribuye de manera notoria a evitar fraudes y errores. Nos referimos al conjunto de normas, reglas y estándares creados a nivel universal con el fin de unificar la forma de presentación de trabajos o componentes de la escritura científica, la escritura técnica y en general con el fin de facilitar la comprensión de la lectura. En esta lección vamos a presentar sobre la citación bibliográfica de forma general, tomando como guía las normas de la Asociación Sociológica Americana, conocida como norma APAS por sus siglas en inglés. Es una de las normas más usadas y extendidas en el mundo. Hay varios tipos de normas a nivel mundial y todas ellas se enfocan, al igual que APA, en definir el uso uniforme de elementos de presentación y orden como los siguientes: márgenes y formatos del documento, puntuación y abreviaciones, tamaños de letra, construcción de tablas y figuras, citación de referencias y otras. Para conocimiento y accesibilidad de ustedes, dejamos el link para que pueda ser bajado del internet o del portal de APA el documento completo. Como señalamos antes, las normas APA, como otras normas también sobre este tema,
Sirven para mejorar las presentaciones, las citaciones y además para que el trabajo sea lo más ordenado y estructurado posible, lo cual contribuye notablemente a evitar errores, plagio y a estructurar presentaciones académicas y científicas y analíticas con calidad. En esta lección no vamos a abordar el conjunto o temario completo de las normas APA. Nos vamos a referir específicamente a la citación, porque consideramos pertinente iniciar este conocimiento en esta etapa del nivel del curso que estamos desarrollando. Pero en el quinto módulo haremos una presentación más extensa sobre este tema y las normas APAS más generales y completas que tiene este documento, ya que el contenido de ese módulo lo amerita. Por ahora, en este slide mostramos la definición de lo que es una cita y lo que es una referencia bibliográfica, tomadas precisamente del documento APA. De acuerdo a la estructura que presenta el manual de las normas APA, en su última versión de 2020, o sea, la séptima versión, las características y el tipo de cita son las siguientes. Tenemos citas textual o directa, que se dividen en breves, que son menos de 40 palabras. Tenemos las citas o paráfrasis o indirecta, expresar la idea en palabras propias. Y tenemos las citas con más de un actor. Por ejemplo, las citas textuales o directas, las breves son consideradas aquellas que tienen menos de 40 palabras y las largas son las que tienen más de 40 palabras. Mientras que las paráfrasis o indirectas pueden ser menores o mayores de 40 palabras. Como también sucede con más de un actor. También, bien aquí, APA establece un formato para citar. Por ejemplo, citar a través de o una narrativa a través del texto. Una citación que se puede como formato realizar. Y citar a través del paréntesis que está basado en el actor. Estas son dos formas o dos formatos indistintos que vamos a explicar un poco más adelante. Aquí en esta figura tenemos toda la estructura de las citas APA. Tenemos la cita textual o directa con énfasis en el autor, con énfasis en el texto, menos de 40 palabras, igual o más de 40 palabras. Con énfasis en el actor pueden ser de menos de 40 palabras o más de 40 palabras. Con énfasis en el texto también pueden ser menos de 40 palabras y más de 40 palabras. Tenemos las paráfrasis o indirectas, con énfasis en el autor y con énfasis en el texto. Ahora pasaremos a explicar un poco con un ejemplo esta estructura de lo que son los tipos de citas de APA. Bien, ahora vamos a ver los ejemplos de citas basados en la norma APAS de la séptima edición. El documento de APA define las citas como expresiones de ideas de autores, los cuales pueden tener énfasis en lo textual o en el autor. También pueden haber citas textuales o parafraseadas. En las primeras se escribe tal como lo ha expresado el autor, mientras que en la cita parafraseada se escribe con las palabras propias del que está escribiendo o redactando el documento. Entonces, miremos los primeros ejemplos. Vemos la cita aquí textual con énfasis en el actor y menos de 40 palabras. Aquí hay un elemento bastante relevante. Vamos a ver aquí, por ejemplo, la sangría. Según la norma APA, la sangría es de 5 pulsaciones de la tecla, ¿no? Pulsar la tecla de espacio por 5 en 5 pulsaciones. Entonces aquí tenemos todo un documento, un párrafo completo en el cual
se está insertando una cita textual basada en el autor. Como es basada en el autor, se inicia la cita con el autor, con el apellido del autor y el año de la edición del documento entre paréntesis. Y luego se inicia, entre comillas, la cita textual, que finaliza también, entre comillas, como es menor de 40, y se finaliza con, con la página, o sea, el número de la página y el punto. Y luego la redacción del documento. Ahora miremos aquí la cita textual con énfasis en el texto y menos de 40 palabras. Aquí hay una pequeña diferencia. El espaciado también es igual. La pulsación de 5 pulsaciones en el teclado. Lo mismo ocurre aquí. La cita se inicia entre comillas. La diferencia está que aquí no tiene el autor ni el, como lo tenemos aquí, ni el año, sino que se traslada al final con un encierro entre comillas. Eso sí, va entre comillas la cita. Y aparece el apellido, el año y la página. Aquí vamos a hacer una aclaración. Cuando no existe o no aparece, no se encuentra el número del año de la edición, ¿verdad? Se puede poner sin fecha. S.F, sin fecha, en cualquiera de las citas. Expuesta esa aclaración, vamos a continuar con la cita textual con énfasis en el actor, pero con más de 40 palabras. Aquí hay un cambio bastante sustancial con referente a las primeras. Si se fija aquí, la sangría o el espaciado es de 5 puntos o 5 espacios. Y todos están en línea vertical, o sea, están alineados los párrafos. Pero también, cuando se va a hacer la referencia, la citación, esta tiene que también ser separada a través de una línea adicional, tanto al inicio como al final. Como el énfasis es en el autor, la cita se comienza colocando el apellido y el año. Después viene la cita textual. Si se fijan bien, esta no lleva comillas, no está entre comillas, y se finaliza con el punto y la página. Ahora bien, si no existe la fecha de edición del documento, se pone sin fecha. O sea, S.F. Ahora miremos la cita textual con énfasis en el texto con más de 40 palabras. Aquí las cosas cambian. Aquí la cita basada en el texto con énfasis, digamos, valga la repetición, en el texto, comienza lo mismo con un espaciado, digamos, que está en línea con el texto y también con la cita. Aquí se coloca primero, como es con en base al texto, se inicia con una línea adicional en limpio y se comienza a escribir la cita textual. Al final se coloca el apellido, el año y la página. Lógicamente aquí hay que fijarse que tiene que poner un punto antes de poner la cita, el apellido, el año y la página. Luego hay una línea adicional y viene el párrafo siguiente de la redacción que está haciendo el autor o el escritor. Ahora bien, vamos a ver un poco, aquí hay un ejemplo de cómo poner las citas cuando no tienen fecha. Por ejemplo, Rodríguez G y Álvarez H, sin fecha. Estas citas van, digamos, en estos casos, colocadas así, en todos los casos donde no existe la fecha. Pero aquí tenemos a dos autores. Aquí puede ser un actor, por ejemplo, puede ser Rodríguez, por ejemplo, aquí Rodríguez, y ponemos sin fecha.
Rodríguez, sin fecha, página 90. Vemos las citas parafraseadas con base al actor. La definición que da el formato o el modelo APA es el siguiente. La diferencia de las citas parafraseadas es que no se cita el texto de la cual o tal a como está escrita en el documento, o sea, en el autor, sino que se expresa una idea propia del que está escribiendo el documento o la investigación, que tiene base en una idea de otro actor, o sea, del cual se está citando. Cuando la cita es basada en el actor, primero se nombra el autor y luego se pone la cita, como se puede ver en este ejemplo que está aquí. Entonces este caso es bastante sencillo porque cuando hay una cita parafraseada, el escritor o el que está trabajando el documento comienza a redactar y cuando va a parafrasear, o sea, antes de parafrasear, pone, como es en base al actor, pone primero el actor y la fecha del documento, o sea, la edición. Y luego termina la frase y luego concluye, digamos, su redacción. Lo mismo ocurre con las citas parafraseadas con base al texto, únicamente que aquí es que cuando se parafrasea, o sea, el texto parafraseado está en función del autor del documento donde se está extrayendo la cita, el nombre del autor aparece al final del parafraseo y se coloca también el año. Si no hay año, también se puede colocar sin fecha. Y esto sería prácticamente una cita con base al texto. Repito, y valga la redundancia, con base al texto y aquí con base al autor. Las diferencias son mínimas y ambas se diferencian exclusivamente por el inicio en un caso como es en el caso del actor y al final del párrafo como es el caso del texto cuando se realiza o se aplica la cita extraída de un documento del cual nos estamos nutriendo en conocimientos. Bueno, aquí coloco la fuente de este documento que hemos utilizado para la demostración. Sobre todo, fuentes son normas APA actualizado y la página web, o sea, el alojamiento donde está este documento. Incluso hay más documentos sobre este tipo de referencias a los cuales estamos aludiendo para mejorar la redacción, para mejorar la presentación y tener, digamos, una presentación, un trabajo profesional de calidad a la hora de hacerlo, de presentarlo o exponerlo o editarlo para bien subirlo a la web o bien para publicarlo. Ahora bien, ¿por qué es importante citar? En primer lugar, para dar crédito a las ideas o conceptos de otros autores. Honesto en lo que se escribe y ser profesional. Para evitar el plagio, o sea, no caer también en sanciones penales de acuerdo a la legislación de tu país o cualquier otro. Para facilitar la búsqueda de la fuente original a los lectores del documento. Este es bastante relevante porque a la hora de hacer una presentación en público o cuando alguien requiera de consultar la fuente, pues prácticamente se dirige a la fuente que aparece en el documento que está elaborado. Para unir en un sentido más amplio un trabajo actual con un anterior. Esto también es muy relevante a la hora de hacer una presentación a un grupo, en una conferencia, en un conservatorio, etcétera, o un conversatorio, perdón, etcétera, en el cual se está quizás alguien solicitando unir elementos adicionales en base a referencias anteriores. Por lo tanto, establecer el link sobre este sentido es importante porque de esta manera se puede no solamente explicar el contenido del trabajo que se está desarrollando, sino también
culturizar en base a los elementos de donde se extrajo el documento o las citas textuales. Por otra parte, es importante citar para identificar la publicación de la que fue tomado el tema o la idea referida en el texto. Estos elementos y otros más generan un elemento adicional en la calidad del profesional, en la calidad de su presentación, en su prestigio y también en el marco de sus actuaciones en el mercado laboral. Ahora bien, hemos finalizado la lección número 5 del presente módulo número 1. Esta lección ha tratado de integrar los principales elementos de las 4 lecciones anteriores y además enlazar las lecciones del segundo módulo que tienen mucha relación con la práctica profesional de la documentación, el acceso y presentación en los temas de las ciencias, sobre todo en ciencias de datos. Esperamos que la lección haya brindado elementos y aspectos esenciales para ser considerados en la actividad estudiantil, ya sea profesional, y para aquellos que están integrados en los mercados laborales, como profesionales activos en las ciencias de datos y en determinadas profesiones prácticas en la vida de las personas. De esta manera, damos las gracias por la atención y esperamos que continúen con nosotros apoyándonos en este esfuerzo educativo en los siguientes módulos que vienen posteriormente. Muchas gracias.